¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejové. Y el día de hoy mi invitada es actriz, directora de teatro, también ha hecho su carrera en el extranjero y cada semana nos cuenta hechos históricos que sucedió en el Perú. Vamos a conocerla. Siempre intento que un personaje tenga humanidad. Creo que no hay forma de relacionarte con otro si no es a través de su humanidad. Yo creo que siempre a todos mis personajes les he puesto esa cuota de emoción y creo que eso nace de la pasión que yo siento por mi trabajo. No era necesario que se largaran como un par de delincuentes. Y tú me pagas así, diciéndome que no puedes rezar por mi hijo. Por fin hablé con tu mamá y me ha pedido que te diga que no va a permitir que te hagan daño nunca. Es de la casa. ¿Cómo estás, Normita? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, feliz siempre de venir a hablar contigo, de estar aquí en la casa, como acabas de decir tú, y contenta el día de hoy, empezando este año prácticamente de modo profesional, aunque ya estamos en febrero, con ilusión siempre, con ganas de hacer cosas. Sí, vamos a hablar luego de la obra que estás dirigiendo, pero quiero empezar en los orígenes. ¿Cómo nace tu amor al teatro? O a la actuación. ¿Cómo eras de niña? ¿Que soñabas con ser actriz? No. Yo siempre pienso que soy actriz por default. ¿Ya? No era... Si bien salí en las actuaciones del colegio y etcétera, yo nunca pensé que iba a ser actriz. Traviesa, ¿no? Sí, traviesa. Sí. Pero... Solamente traviesa. Yo más bien, yo quería, cuando era chica, así como cuando tenía la edad que aparezco en esa foto, lo que yo quería era una vida llena de aventuras y al final la actuación me la dio y me la da cada día. Yo simplemente llegué casi por casualidad a un taller de teatro. Y poco a poco me fui quedando porque me gustó la gente que encontraba ahí. Era gente distinta con la que yo normalmente estaba. Y encontré otra familia ahí. Y creo que eso fue lo que determinó que yo me volviese actriz. Yo nunca pensé que me iba a terminar dedicando, iba a hacer de mi vida, este oficio iba a ser parte de mi vida, ¿no? ¿Tú hacías danza contemporánea? Sí, claro. Sí. De hecho, por la danza llegué al teatro. Tampoco es que bailara desde siempre ni que de niña fuese al ballet, sino que empecé a tener una necesidad de expresión y esa necesidad de expresión me llevó primero a un taller de danza y de ahí me derivó hacia la actuación. Pero tú no te veías jamás, por ejemplo, en una oficina trabajando, o sea, en un trabajo de 9 a 5. Yo creo que no tengo el espíritu para eso. Soy una persona curiosa, de pronto sí me vería en una biblioteca de 9 a 5 investigando, pero no sé si en un trabajo más convencional, no lo sé, en realidad, ¿no? Porque uno a veces desea cosas, las anhela y a veces las cosas se presentan y uno las va tomando también, ¿no? Tú haces talleres con Isola y con Roberto Ángeles. Sí. Ya, ¿qué sacaron de ti, por ejemplo? Bueno, Roberto Ángeles fue mi primer maestro, ¿no? Diría yo que él me enseñó la disciplina, me enseñó el amor por el trabajo, me enseñó qué cosa era actuar, que a veces es una cosa muy distinta de lo que uno piensa, ¿no? Y luego esa formación aquí en el Perú se completó con Alberto Isola, que es otro de mis grandes maestros, ¿no? Yo creo que lo que ellos cultivaron en mí fue principalmente una pasión, que es lo que yo siento hasta el día de hoy por la actuación, ¿no? ¿Es difícil actuar, crees tú? ¿O hay gente que sí nace actuando
Yo creo que es una disciplina y es un aprendizaje también. Y es difícil en la medida en que tienes que ser valiente. Yo creo que es como el rasgo principal de un actor, es su valentía, hasta dónde está dispuesto a llegar para conocerse a sí mismo, para entregarle al personaje aquello que el personaje necesita, prescindiendo de su propio ego, ¿no? Dime, tu primera actuación en televisión es Obsesión, ¿no? Sí, Una la telenovela Obsesión, sí. ¿Qué tal en la telenovela? Porque eso tuvo mucho éxito, ¿no? Hacías de productora de televisión. Sí, hacía de productora de televisión. Bueno, en realidad yo tuve la suerte de ser parte de ese momento en nuestra televisión. Wow, se han encontrado esas imágenes. Ah, yo para las que tengo. veas, nosotros buscamos, pero ahí está, pero a veces de productora. Y los productores que a veces, Con el sobre pelo todo en largazo. algunas grabaciones son... Bueno, a mí no me pasa porque mi productor es una maravilla, pero hay unos que son estresantes, ¿no? Bueno, creo que se tiene esa idea de que el productor tiene que estar estresado, pero también se ha ido abandonando esa idea. Y te decía que yo he tenido la suerte de ser parte de un momento importante en nuestra televisión, en la ficción en nuestra televisión, que fue Iguana Producciones. Claro. Donde se hacían una novela tras otra con bastante calidad. De hecho, hice como 4 o 5 novelas seguidas, ¿no? Entrando a la tele. Y además trabajas todo el día, ¿o no? Son largas jornadas que la gente a veces no sabe. Sí. Por una escena tienes que esperar horas y la siguiente hasta que te toque. Sí, y en esa época eran jornadas más largas que hoy incluso, ¿no? Hoy Ya. normalmente en una producción para televisión o cine trabajas 12 horas. En esa época podíamos quedarnos hasta acabar el plan y muchas veces trabajamos 14, 15 horas. Cuando no te tenías que ir al teatro, porque también hacíamos como televisión todo el día y hasta hoy lo hacemos muchos actores, televisión todo el día y luego nos vamos al teatro, ¿no? ¿Y qué tal la película cuando trabajas? Prueba de vida, Proof of Love. Prueba de vida, por eso yo siempre pienso que la actuación para mí es un destino, ¿no? Porque estaban haciendo un casting en Lima, del cual ni siquiera yo era parte, al cual ni siquiera me habían convocado, y por una casualidad yo descubrí eso y dije, qué raro que no me hayan convocado, ¿por qué no me convocan? ¿No? Y me convocan al casting y terminé ganando ese personaje. En el momento que yo gané el personaje, ni siquiera sabía que Meg Ryan era la protagonista de la película y que yo iba a tener escenas con ella. O sea, fue como, no sé, un regalo, ¿no? Como ¿Qué siempre tal, creo Meg que ha Ryan? sido mi trabajo. Meg Ryan, yo siempre envidié su pelo, que me parece que tenía un pelo hermoso y lo sigue teniendo. Después entendí por qué, ¿no? Porque viaja a todos lados con su peluquera. Y, Está bien, hace bien, Sí, Meg hace Ryan, bien. Meg Ryan, claro. ¿Qué tal? Bueno, es una mujer muy simpática, ¿no? Y que cuando sonreía podía iluminar la habitación en la que estaba, ¿no? Claro, y además en esa película actúa Russell Crowe y ahí empieza ese romance que... Exactamente, Que duró sí, poquito, sí, duró sí, poquito, es verdad. pero- Yo puedo decir que he sido testigo presencial en el set directo de primera mano del Ajá. romance entre Russell Crowe y Meg Ryan. Que le costó matrimonio, creo que a Meg Ryan. A ella, sí, creo que sí. Claro, eso fue una experiencia... Juegos Populi, sí. Dime, en la película Altiplano, actúas con Olivier Gourmet. Olivier Gourmet, sí. Y Magali Soler. ¿Qué tal Sí. el Altiplano? Bueno, para mí también fue otra cosa como muy sorprendente porque Olivier Gourmet es un actor que yo admiro mucho, ganador de a Mejor Actor en Cannes. Yo había seguido la carrera de él, sabía perfectamente quién era y fue increíble y por supuesto trabajar también con Magali, con todo ese elenco, con los directores y en un escenario Maravilloso. impresionante en Arequipa. Recuerdo que estábamos como alojados en Chivay y teníamos que subir un par de horas hasta el lugar donde se daba el rodaje, ¿no? Fue un Ya. rodaje intenso, bonito. Pero la historia es Muy fuerte, ¿no es conmovedor. cierto? Sobre el rechazo de niños adoptados, ¿no? Creo que si no me equivoco, que Sí. lamentablemente sucede, ¿no? Sí, bueno, Porque mira, si a veces uno no debe hacerlo ni con los animales, porque hay gente que eso, imagínate con un niño. Sí. O sea, ¿cómo puedes rechazar a un niño que no tiene familia? Pues simplemente a veces no congenian, no es la familia que necesitan. ¿te refieres? Esa película se llama La Vergüenza. Ah, de vergüenza. Sí, esa película trata justamente sobre una familia de acogida que quiere... Qué difícil, ¿no? Qué difícil debe ser eso. Sí, Porque y encima si te acostumbras y a veces no funciona o... pero por eso justamente creo que existen sistemas en ciertos países que te permiten
justamente poner a prueba esa relación, sobre todo cuando los niños son un poco más grandes, ¿no? Pero sí creo que es un asunto complicado, porque no puedes, ni siquiera efectivamente, como tú acabas de decir, no es un hobby adoptar algo, ¿no? Sino es un compromiso. Claro, y dime, ¿y la evolución de tu personaje? ¿Tú sentías que hacías personajes diversos o había unos personajes que te gustaban más que otros? Yo creo que siempre he hecho personajes muy distintos, pero creo también que uno está un poco condicionado a ciertas características físicas, energéticas, que te llevan hacia determinados personajes, ¿no? Yo me muevo con comodidad en la comedia y en el drama, aunque siempre se me asocia como a una actriz de carácter, quizá por ciertos personajes que me han tocado hacer o por gente que conoce menos mi trabajo, pero también he hecho muchísimas comedias y me gusta mucho. De hecho, yo creo que soy intrínsecamente una comediante que hace drama. Ya, pero por ejemplo, en el caso, tú te ves actuando, no sé, pues estás una historia de amor romántica, de la persona buenísima, ese estereotipo que hay, no. O sea, puede ser cualquiera. Yo creo que puedo ser cualquiera y también ese estereotipo, pero creo que también, como te decía hace un momento, un actor, una actriz está muy condicionado a lo que da en cámara, ¿no? Y quizás yo no sea el prototipo de la dulzura que necesita una protagonista de una telenovela tradicional, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. En el Evangelio de la Carne, es el personaje que haces, es de una mujer alcohólica, creo que si no me equivoco. Sí, sí. Es difícil, ¿no? Por ejemplo, porque son altos y bajos y reacciones en los cuales son adicciones. Sí. Se saca lo peor, creo, de uno, ¿no? O lo escondido, no sé. O violencia de cada persona también. Sí, yo creo que ese justamente por eso te hablaba de la valentía, ¿no? Al comienzo de nuestra conversación. A veces uno tiene que lanzarse a piscinas cuyas aguas son turbias, pero ese es el trabajo de una actriz. O sea, ese es el trabajo y hay que saber entrar y hay que saber salir de ahí también, ¿no? O sea, en realidad es un juego, ¿no? Y precisamente viendo imágenes de la película El Evangelio de la Carne, ¿tú eres creyente? ¿Era necesario que se largaran como un par de delincuentes? ¿Crees? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy una persona profundamente espiritual. No sé si religiosa, pero sí profundamente espiritual. Sí creo que hay una energía superior a todos nosotros que nos armoniza y creo que esa energía es el amor. Para algunos está representada como Jesús, para otros como Buda, para otros como la naturaleza, pero sí creo y soy muy atenta a seguir fortaleciendo y desarrollando mi vínculo con el espíritu. Claro, y que somos energía, y que la energía está en todas cosas, ¿no? En todo ser vivo. Sí. Y que a veces tú sientes también las energías negativas. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ti. Totalmente, totalmente. ¿Es cierto? Sí. Claro, hay veces que dices, por algo es, y no me equivoco, yo soy solo tener intuición. Dime, la serie Esclava Blanca, yo te estaba comentando antes de empezar el programa, a mí me gustó mucho tu personaje, porque hacías, en primer lugar, de una española, y hacerte el acento, uno puede intentar hacerlo, pero continuamente, en todo momento, es no fallar. Sí. Y además que suene creíble, ¿no? Porque era la madre española que terminaba pues en América y quería que el hijo se case pues con alguien de acuerdo a su clase, ¿no? Es fuerte. Sí, para mí ese personaje fue otro regalazo también que llegó de una manera inesperada y me permitió, sí, trabajar con acento castellano, me permitió trabajar por primera vez en una superproducción de una magnitud a la que yo no había estado acostumbrada, hasta entonces con un elenco internacional, con muchas locaciones, con muchos viajes, y si bien era una gran villana, la antagonista de hecho de la historia, un personaje muy, muy importante, yo quise hacer una villana con humanidad, hasta con sentido del humor, que era más patética que mala, ¿no? Como Claro. son a veces los villanos. Y era en verdad una mujer que sentía que estaba perdiendo poder, ¿no? Y el control del hijo, ¿no? Eso Efectivamente, y poder en su territorio, ¿no? Porque era una mujer que era dueña de haciendas y de esclavos, y empezaba ya una revolución que la iba a hacer
perder absolutamente todo lo que tenía, que es como acaba ella finalmente la historia, ¿no? Dime, y además el hecho de ser una producción internacional, yo imagino que es comparado, bueno, aquí somos muy profesionales, pero a grande escala, como ha sido esta serie. Una telenovela sería, ¿no? La Yo creo que es una teleserie, Una ¿no? teleserie, Sí. ya. Pero en los cuales necesitas muchas locaciones, muchas grabaciones. Meses estuviste. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 8 meses en Colombia. Wow. Sí, viajando muchísimo, que cuando te proponen una cosa así uno dice increíble, pero luego cuando estás, o sea, subiéndote un avión Todo el cada día 3 o 4 trabajabas. días, no deshaciendo las maletas, es un entrenamiento bastante grande, ¿no? ¿Dónde- Hay que estar como con la cabeza muy fría para ¿Dónde lo asumirlo. hicieron? ¿Dónde lo Lo hicieron? hicimos en Bogotá, en Cali, ¿En Cartagena y también en o no? Santa Ah, Marta Santa y Marta. Cartagena también, sí. Claro, porque además se veía pues que las escenas, todo lo requería. Y además son muy profesionales, porque además es en Netflix Sí, la teleserie y necesita una calidad. Una calidad, ¿no? De hecho, fue la producción más costosa de Caracol hasta ese momento. Fue una inversión muy, muy importante, un riesgo muy grande, pero creo que al final resultó siendo beneficioso para todos, ¿no? Muy bien, Norma, vamos a hacer una pausa, Claro que amigos. sí. Vamos a regresar con más de Norma Martínez aquí en Plano Detalle. Seguimos con Norma Martínez aquí en Plano Detalle. Estamos hablando del teatro también, porque tú eres directora, actúas en teatro. ¿Qué es el teatro para ti? ¿Qué sientes? ¿Te sientes más cómoda? Yo en verdad me siento cómoda también en la televisión y en el cine, pero claro, cuando pienso en el teatro es como mi casa, ¿no? El teatro es un lugar donde yo me siento segura, donde me siento feliz, y el contacto con el público en vivo es una experiencia que te da después la televisión y el cine, ¿no? Cuando uno está rodando una telenovela, una serie, sale al aire. A mí la gente me sigue hablando, por ejemplo, del Esclava Blanca, un proyecto que yo hice hace 6 años, y es emocionante siempre. Pero claro, cuando tú sientes respirar al público, cuando lo sientes emocionarse, cuando lo sientes la carcajada del público, es muy gratificante, ¿no? Entonces el teatro me fascina también. Pero te concentras muchísimo en el teatro, ¿no? Porque al final es tu diálogo, tu actuación. Además que estás como todo, o sea, son un montón de gente observándote. Si te pones a pensar, igual como ahorita, yo Sí, exacto. ya me están observando un montón de personas, pero es como que entras, te concentras y estás en personaje de actuación, ¿no? O sea, Sí. requiere mucha concentración. Sí, porque la ficción es muy frágil, ¿no? O sea, el teatro lo que hace es llevar a un grupo de gente a un espacio y a un tiempo diferente. Y eso es un tejido frágil que hay que cuidar mucho, y para eso hay que estar muy concentrado, ¿no? Para que la gente se venga a ese viaje junto contigo, ¿no? Claro, y además, en los cuales ves tú, me estabas comentando tú, la reacción del público. ¿Eres, por ejemplo, para aprenderte los diálogos? ¿Te cuesta? ¿O tienes algún método? Porque yo, te digo, porque al final es difícil, no puede fallar, no es a ver si me acuerdo más o menos. No. Lo tienes que saber bien, Sí, bien. En mi caso es por donde empiezo siempre, porque para mí es como manejar un auto, ¿no? Cuando trato de hacer una analogía entre aprenderse la letra y manejar, es como, tú cuando estás manejando no puedes estar pensando en voy a poner el intermitente para voltear, tengo que mover el pie para frenar, acá Claro. en primera, no, eso ya lo tienes que saber. Tú tienes que manejar, ¿no es cierto? Ver quién se cruza, ver la luz roja, ¿no? Respetar un límite de velocidad, saber cuándo adelantar. Ok, eso es el saber. Cuando tú sabes tu texto, recién puedes actuar. ¿Pero tienes un método? Sí, he desarrollado varios métodos a lo largo de mi carrera, pero el que más me funciona es escribir. O sea, voy escribiendo todo el texto, ¿no? Y sobre eso repaso. Y luego, horas de chancar, como en el colegio. Chancar, Bueno, como antes, ¿no? O sea, antes te hacían, acordarte, o sea, tenías que memorizarte un montón. Sí, me acuerdo o de sea, eso. exactamente. Y es un trabajo de memorización, ¿no? Dime, el unipersonal, son cosas geniales, ¿no? Caló mucho en el público, ¿sientes? Solo Cosas Geniales es otro regalo que he tenido la suerte de recibir, y el regalo fue encontrar ese texto que nadie había hecho antes aquí,
que se había hecho muy poco además en el mundo, ahora se ha hecho en muchos lugares, pero cuando nosotros lo estrenamos se había hecho todavía muy poco. Es un unipersonal que habla de las cosas por las que vale la pena vivir, que son siempre cosas geniales, y es la historia de una niña que empieza a hacer una lista de cosas geniales para regalársela a su mamá, que sufre de depresión crónica, para convencerla de que hay motivos por los que vale la pena estar vivo. Es una obra que a mí me ha dado muchísimo, he podido presentarla en Uruguay, la he hecho en España, la he hecho en Argentina, y es casi seguro que voy a volver por 6 funciones en el mes en abril o mayo, todavía estamos cerrando fechas, pero es un espectáculo que la gente adora y que siempre es diferente, porque el público participa del espectáculo. Son cosas simples, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo ahí tirar un globo de agua, o como antes se tiraban globos de agua, qué placer, ¿no? Sí, o un café, el primer café de la mañana, Claro. o tener una conversación con un amigo, encontrarte con alguien en la calle que no ves hace tiempo, acariciar un animal, no Son sé. cosas sencillas, pero que a veces que la gente se olvida. Yo a creo que veces sí, porque estamos como muy mecanizados y nos olvidamos a veces de ver el atardecer o aquella pequeña flor que están haciendo en nuestra maceta, o yo qué sé, recordar la sonrisa de alguien a quien amas. Mira, el solo hecho de despertar, yo creo que bien, sintiéndote bien, hay que agradecer. Yo sí soy de la idea que hay que agradecer a la vida. Yo lo agradezco por lo menos no estar enferma, ¿no? La salud, que es importante, tener a mis padres, en mi caso. O sea, son cosas que hay gente que no lo dice, pero... Que a veces damos por hecho también, ¿no? A veces damos por hecho que tenemos, yo que sé, hasta una almohada donde dormir, un lugar, ¿no? Donde estar. Y creo que no hay que dar nada por garantizado, porque la vida puede cambiar en un instante, ¿no? Dime, días felices es también, por ejemplo, es que los seres humanos nos aferramos a rutinas, ¿no es cierto? Sí, ¿No? sí, sí, claro, tenemos que a veces aferrarnos a rutinas para poder seguir viviendo, ¿no? Y días felices creo que representa la historia de una mujer que está decidida a ser feliz, Claro. a aprovechar cada día, a pesar de que la realidad le demuestra constantemente Eso está bien. sí, que no es así, ¿no? Claro, porque como preguntarse qué es la felicidad son pequeños momentos de repente, ¿no? Totalmente, una colección de momentos. No es la felicidad es el camino, ¿no? No es un sitio donde llegar, sino Dime, es una actitud frente a la Norma, vida. tu papá es español. Quiero Y decir, tú has hablar trabajado en sin España. pararse, ¿Te resultó difícil? ¿Tú crees que necesitabas hablar con acento castellano, como me decías, o es difícil, has sentido, con el acento peruano, limeño? Bueno, definitivamente para ser un personaje español tengo que hablar con acento castellano, ¿no? Para mí no ha sido tan difícil. Yo viví varios años en Madrid ya desarrollando mi carrera y claro, soy hija de español, entonces me es familiar el sonido. Claro. Yo tengo buen oído en general para los acentos, entonces no es quizá tan complicado como para alguien que no tiene esa experiencia. Igual es difícil. En primer lugar, porque hay fonemas que se pronuncian diferente, pero para la esclava, por ejemplo, yo estudiaba muchísimo con acento para la hora de estar en el set no fallar, ¿no? Claro, porque además la cosa es afuera no entrar en estereotipos, ¿no es cierto? ¿No? El estereotipo de latino, que es realmente porque tiene que ser latinoamericano. Exactamente. Porque no, puede ser uno que vive ahí, punto, y que no tiene por qué decirse el origen. Exactamente. Y también al interior de España hay muchos acentos como aquí, Lógico, claro. por ejemplo, ¿no? Aquí también hay muchos acentos diferentes y esa es una riqueza, en realidad. Y deberíamos incorporar en nuestra ficción personajes de distintas regiones del Perú. Y nosotros, actores, tendríamos que estar preparados para hacer esos acentos, ¿no? Viniendo de donde vengamos. ¿Cuál te gustaría hacer, por ejemplo, en una obra? Eh, De la selva, a mí me encantan. A mí me encantaría, sí, hacer algo de la selva. Intenté hacer un poco en una película que hice en Arequipa, que se llama Encadenados. Ahí como que hice un poco un acento arequipeño, que también es muy marcado cuando lo empiezas a estudiar, un acento cusqueño, ¿no? No, y además el público que no diga, ay, no se nota, o sea, que seas tan natural, porque los actores tienen esa capacidad de poder captar cosas
o ciertas palabritas que usan En realidad el punto del mundo, ¿no? es un aprendizaje también, ¿no? Y ahora que los actores tenemos la oportunidad que no hemos tenido nunca de internacionalizarnos, porque a partir de la globalización hay actrices y actores que manejan muy bien el acento colombiano, el acento argentino, el acento chileno. Yo he visto a mexicanos, no, perdón, argentinos, que es muy fuerte, hacer de mexicanos. Claro. Y yo después me enteraba que eran argentinos, ni cuenta me di. Sí, o sea, si quieres trabajar en México, tienes que dominar el neutro mexicano, que es como mexicano, en realidad. No, claro, es mexicano, pero que yo digo, un argentino que, o sea, no sé si nosotros, más fácil, pero es eso, ¿no? Que hay que pensar más en una aldea global que en gente de Totalmente, ciertos lados, ¿no? totalmente, sí. Claro, el día que no nos preguntemos eso ya está, yo creo que perfecto, ¿no? Sí, y dentro de eso también como siempre defender nuestra originalidad, ¿no? Es decir, siempre se pueden crear ficciones donde convivan gente de distintos lugares, ¿no? O sea, por un lado, genial entrenar un acento neutro para que todo un elenco, cuando no se habla de su origen, sea uniforme. Pero también hay que celebrar lo diverso, ¿no? Muy bien, Norma. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar también con la experiencia de Norma como directora de teatro. Volvemos. Muy bien, seguimos en plano detalle con Norma Martínez. Bueno, estás ahora de directora de teatro. Bueno, varias veces lo has hecho de repente. ¿Y qué me pongo? Esta obra, que es la pregunta que muchas mujeres hacen cada mañana. Muchas mujeres y muchos hombres también, en realidad. ¿Qué me pongo? Es una reposición, es una obra que hicimos hace 7 años, que escribió Mariana Silva, que es una interesantísima dramaturga peruana. Y hemos repuesto ahora con un elenco renovado. Es una obra que hermosa verdaderamente, porque tiene momentos hilarantes donde te matas de la risa y momentos donde te conmueves mucho, porque son recuerdos y vivencias que las actrices a través de ciertos personajes comparten a partir de una prenda de vestir. Todas sabemos, ¿no es cierto? Esos zapatos que nunca he terminado de botar, o ese vestido que usé para mi prom, o mi vestido de novia, ¿no? Claro, porque además eso va a hacer que el público se sienta identificado en alguna de ellas, ¿no es cierto? Yo creo que el público de todas maneras se va a sentir identificado en más de una. Y estoy viendo esta temporada, ya tuvimos nuestra primera semana, en que están yendo más hombres. Creo que porque también es una obra que puede ayudarlos a entendernos mejor. Porque hay un buen catálogo ahí de mujeres de distintas edades, de distintos caracteres, de distintos tipos, que cuentan su relación con la ropa y también, evidentemente, su relación con los hombres, ¿no? Claro, y además que la relación con la ropa en los cuales a veces, no sé si, bueno, en muchos casos que la mujer tiene 3 veces el closet que el hombre, ¿no? Nos hace problemas. Ahora me parece que los hombres se están volviendo bien traperos, te diré, también. Claro, también. Sí, o sea, ahora me parece que los hombres están poniendo una atención a su vestir y a su figura que antes no tenían. Entonces vamos a tener que pelear por el walk-in closet, ¿no? Pero digamos que siempre esta idea de qué nos ponemos está más asociada a las mujeres, porque un hombre puede ir con el mismo terno a 5 matrimonios o, en el caso de las actrices y los actores, por ejemplo, a 10 alfombras rojas. En cambio, una mujer no. O sea, ¿cómo yo voy a aparecer con el mismo vestido en 2 alfombras rojas diferentes, ¿no? Entonces, creo que nosotras invertimos más tiempo siempre pensando en qué nos vamos a poner. ¿Es verdad que tú tienes una cartera de piel de tu madre? Es verdad, sí. Sí. Sí, de hecho, más de alguna cosa. Y recordaba también que tengo, por ejemplo, unos guantes que eran de mi abuela, algunos que eran de mi mamá, también en esa época que se usaban guantes. Claro. Y tengo una pequeña colección de guantes que me fascinan, ¿no? O sea, tú no te imaginas deshacerte de ellos. O sea, De eso no. No. Y soy bien de deshacerme de ropa. Trato de tener esta disciplina de cosa que entra, cosa que sale de mi closet para no acumular. ¿Como Marie Kondo eres así? Un poquito. Me gusta tener el closet ordenado y la verdad es que cada vez estoy como menos necesitada de tener, ¿no? O sea, estoy más necesitada de deshacerme más bien.
Claro, porque al final se puede regalar, compartir, vender, donar. Exacto, cambiar. Cambiar. Sí. No, claro, es la de ropero minimalista que he estado escuchando tanto, pero que dicen vos con 10 prendas y cambias. Exactamente, y sobre eso combinas, ¿no? Me parece es muy difícil para nosotras, por ejemplo, que casi la ropa es una necesidad, ¿no? Porque tenemos que estar haciendo un programa, yo también hago un programa, o vengo, doy entrevistas, hago fotos, y siempre me cuesta eso, ¿no? Pero igual dentro de eso trato de tener la posibilidad de combinar distintas prendas y así sentir que hay más novedad. Dime, tú dirigiste también Orlando, ¿no es cierto? Claro, yo Ya. dirigí Orlando ¿Es, también, ¿Es sí. difícil para ti dirigir o fluye muy rápido para ti? Y ¿cómo te sientes como directora? A mí me gusta mucho dirigir también, me fluye muy rápido, tengo muy buena relación con los actores y creo que el hecho de ser actriz me permite saber o conocer más de cerca los procesos por los que atraviesan los actores, ¿no? Claro, porque además está basado en el libro de Virginia Woolf, o sea, Sí. imagínate, o sea, la responsabilidad también de hacer una obra de calidad y bien hecha, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que es un compromiso con el público, ¿no? Yo trabajo siempre buscando dar lo mejor que puedo porque creo que cada obra es una posibilidad de ganar un espectador para el teatro. Dime, ¿y el director? Porque mucha gente pensará, solamente le dirige en la primera. No, tiene que estar todas las noches, y es porque depende o no. O sea, Bueno, a mí me gusta estar siempre porque es como tener un hijo y después dejarlo con alguien más, ¿no? O sea, para mí cada obra, cada estreno es como un hijo que me gusta cuidar, me gusta ver crecer, me gusta ver cómo se transforma. Entonces, sí me gusta. No es imprescindible mi presencia en cada función, pero a mí me gusta estar. claro, porque al final la gente dirá, ¿qué hace un director de teatro? Dirige. Dirige y tienes que dirigir la actuación que se dé de acuerdo al libreto, o sea, al guión, o sea, tal cual, y ver los mínimos detalles. Exacto, y además crear el universo donde se desarrolla la obra. A veces la gente cree que los guiones son como manuales donde está todo. No, los guiones son diálogos y uno tiene que crearle los universos a esos diálogos, tiene que encontrar la verdad escondida detrás de esas palabras, ¿no? No, claro, porque al final quien va a responder ante la obra también es el director, ¿no? Como el director técnico de fútbol, igualito. Exactamente, yo pienso que en realidad es el responsable de todo lo que ocurre en el escenario. Dime, pulmones son conflictos emocionales. Cuéntanos un poquito de eso. Pulmones fue una obra, fue la primera que hice con Animalien, que es mi productora, una productora que tengo al lado de la actriz y productora Fiorella Penano. Pulmones es una historia de pareja, de una joven pareja que está preguntándose si tiene sentido traer un hijo al mundo en las circunstancias en las que el mundo está. Entonces tiene que ver con preocupaciones filosóficas en torno a la ecología y a lo que somos y al cuidado del planeta. Pero también tiene que ver con cuán responsable se siente uno para crear a alguien más o no. Y el reto grande de la obra es que ocurre en un espacio muy pequeño donde se desarrolla toda la vida de estos personajes. Y además el fondo oscuro, o sea, eso también... Y no había absolutamente nada en el escenario. Era solamente ellos. Pero ellos evocaban todo un mundo para el espectador. De hecho, a veces salíamos de la función y la gente decía, en la escena de la cama o en la escena del parque, y de eso se trataba, ¿no? Justamente, de traer imágenes que pudieran despertar la imaginación del espectador. ¿Estás escribiendo tú obras para teatro? En este momento no, pero sí estoy interesada en la escritura. De hecho, en este momento sí. Estoy acompañando un proceso de escritura de un proyecto que tengo con una actriz en España, justamente, para un unipersonal, y sí estoy involucrada en la escritura. Creo, de hecho, que naturalmente es ese lugar que voy a tomar en breve, ¿no? Pero en historias originales o adaptaciones, que la adaptación me parece un reto muy, muy difícil, ¿no? Porque tiene que ser... Sí, pero no sé, me interesa la adaptación, me interesan las historias originales, me interesa escribir, no sé si para el teatro o para el cine, pero sí estoy involucrada en proyectos que tienen que ver con escritura. Pero tú eres de la que se sienta y sabe, ya, ahorita voy a escribir de tal hora a tal hora, o sea, logra concentrarte porque, como por ejemplo para escribir nosotros, llega a ser una rutina en mi caso, pero... ¿Cómo haces tú?
Yo necesito estar en la noche en silencio. Ajá. Y te sientas de 8 a 10 a escribir, Claro, algo así, por ejemplo. o sea, pero tengo que estar inspirada. Ajá. Tengo que estar inspirada, porque no puedo en un momento porque justo me habla uno, no puedo. Tengo que estar concentrada sola. Yo creo que lo más difícil para escribir y en realidad para cualquier actividad que implica nuestra atención plena es deshacernos de las distracciones, ¿no? Y no solamente de las distracciones concretas, me suena el teléfono. Yo, por ejemplo, no tengo notificaciones en mi pantalla. Mejor. Ni de WhatsApp, ni de Instagram. Yo ya los silencié a todos, Sí, mejor. no tengo ninguna notificación. O sea, yo para ver si alguien me ha escrito en WhatsApp, tengo que abrir el WhatsApp. O sea, no aparece ni siquiera eso, ¿no? Pero no solamente decía las distracciones que tienen que ver con el mundo exterior, sino las distracciones al interior, ¿no? Uno está pensando en algo y uno solo se distrae con otro pensamiento. Creo que eso es lo que hay que como enfrentar para poder concentrarnos. Es bien difícil, ¿eh? Es bien Sí, difícil. claro. Y ahora más que ¿Y nunca. tú eres disciplinada? Me parece que sí. Creo que sí. Sí. Creo que sí soy una persona disciplinada. Bueno, mi formación tiene que ver con el teatro, ¿no? Y el teatro, tú tienes que llegar a determinada hora, porque la función empieza a determinada hora. Entonces, digamos que es imposible no tener disciplina. En un rodaje, si tú tienes que llegar a determinada hora para empezar a rodar a determinada hora, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la escena es el amanecer? El amanecer no sucede 2 veces en un No. día. Tienes que estar ahí listo. Entonces, creo que eso es lo que ha como solidificado mis disciplinas, ¿no? Yo además medito diariamente, hago deporte, entonces son disciplinas que he ido conquistando con el tiempo, pero que no me son naturales, yo creo que son como conquistas. ¿Tú planificas tu tiempo? Porque también hay mucha gente que lo usa y usa planners, escribe. Más o menos. ¿Eres de esa de... Más o menos, no soy tan parametrada con mi tiempo, creo que dejo bastante tiempo al ocio creativo, pero sí tengo, bueno, una agenda de cosas que quiero, digamos, cumplir en Cosas por determinados hacer. tiempos. Cosas por hacer. Igual hay momentos en que no avanzo, ¿no? Como todos. La espontaneidad también a veces es bueno. ¿eh? La Yo espontaneidad también- siempre es buena, creo yo. Sí, sí, muy bien, Norma. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el trabajo pues, que hace Norma aquí en TV Perú. Volvemos. Muy bien, seguimos en plano detalle. Le estábamos comentando, Norma es conductora de Sucedió en el Perú, un programa pues que cuenta hechos históricos y que también ha sido premiado con Premio Luces del Diario El Comercio. Norma, ¿tienes 4 o 5 años en el programa? ¿Más o menos? Tengo casi 8. Ah, 8. Sí, en realidad yo voy a cumplir 10 años conduciendo, casi 10. ¿Y qué tal Sucedió en el Perú, además de haber aprendido un montón? Sucedió en el Perú, es un privilegio, es un honor, es un placer, es una escuela, es muchas cosas para mí. Yo nunca me imaginé conduciendo, porque conducir me parece una disciplina totalmente distinta a actuar. Sin embargo, de pronto encontré un contenido que era interesante para mí, que alimentaba mi curiosidad y creo que, no sé, mi forma de aproximarme a eso estableció un buen contacto con el público, porque yo cuando paso el casting, porque fue un casting, ¿no? A través de un casting es que yo llevo la conducción de Paul Sucedió en el Vega Perú. fue el que te recomienda, ¿no? Sí, Paul Vega me recomienda la producción de Sucedió en el Perú. Sucedió en el Perú hace un casting dentro del que me incluye. Yo gané ese casting. Entonces cuando gané dije, wow, voy a conducir un programa sobre historia. ¿Qué me interesaría a mí ver en un programa sobre historia? Dije que no sea solemne, que sea juguetón sin llegar a ser demasiado liviano, ¿no? ¿Cómo hago que esto sea interesante para la gente? Tiene que ser interesante para mí. Entonces yo no paro de asombrarme con la información, con el conocimiento que doy y siempre como intentando sacar a la historia de lo anquilosado, de lo formal, Pero de qué lo bien solemne, investigan, ¿no? ¿ah? Yo te digo que tu equipo de producción es muy bueno. No, Qué mi bien equipo de investigan. producción es
impresionante. Es buenísimo el programa, me encanta. Sí, me encanta. y desde los investigadores, nuestra productora, bueno, Limber Lozano, que es el director y El creador. Limber es el corazón de... El corazón de Sucedió en el Perú. Janet, Janet Fernández, que es nuestra productora, que también ha llevado el programa a otro nivel, nuestros coordinadores de producción, nuestros investigadores. Es un equipo bien grande, digamos, del que yo soy el eslabón que termina comunicando, ¿no? Pero es un equipo muy sólido, muy comprometido, muy apasionado, y yo creo que eso es lo que hace que también a la gente le guste tanto el programa, ¿no? Y conecte sobre todo con nuestra historia, ¿no? Que a veces no la conocemos tan de cerca. Dime, ¿y tú hiciste de Dora Mayer? Yo hice de Dora Mayer, sí, en un cortometraje que dirigió Michelle Alexander, que fue una experiencia muy interesante, y justo fue el fin de semana antes de la primera cuarentena. Entonces lo terminamos de rodar 2020. con las justas, y además hice de Dora Mayer en nuestro programa, en Sucedió en el Perú. Sí, en unas pequeñas recreaciones que a veces hacemos en el programa, y tuve el privilegio de hacer la historia de ella. Ojalá algún día podamos hacer una película con su vida, porque es verdaderamente impresionante, ¿no? ¿Hay alguna historia de Sucedió en el Perú que te haya impactado? Ella luchó a través de la palabra. En verdad me impactan todas, y a cada día me impacta, por ejemplo, la historia de Dora Mayer, la historia de las mujeres ilustradas. En realidad siempre me parece sorprendente la cantidad de historia que tenemos, ¿no? Y creo que debemos ser más atrevidos en que la ficción aproveche. Eso es lo que yo justo esas estaba cosas para hablando, contarlas, ¿no? estaba conversando también con Gino Tázara, que es un director de cine, en los cuales, ¿por qué no se aprovechan tantas historias en el Perú? Solamente todo lo que pasa. Sí. Todo lo que pasa, ahí tiene ficción, Netflix ahí, o lo que sea, Amazon, lo que sea, podrían hacer un montón de cosas, ¿no? En el Perú es muy rico. Sí. ¿No? Tú has hecho la historia de todo, yo creo que casi todo. Yo a veces me sorprendo que sigan saliendo temas. Sí, también nosotros, bueno, constantemente siguen saliendo temas porque ocurren cosas que nos recuerdan que deberíamos hablar de... Claro, la coyuntura te hace recordar, exactamente, claro. la coyuntura a todo nivel nos permite conectar con temas, ¿no? Y constantemente también estamos como volviendo a mirar ciertos temas desde otras perspectivas, porque la historia es una disciplina que es dinámica también. Hoy los historiadores se aproximan a ciertos temas desde perspectivas que antes no se estudiaban, o aparecen nuevos hallazgos, o aparecen nuevas formas de ver. Entonces siempre es una disciplina que se renueva, ¿no? No, y además ayuda el programa, yo creo, muchísimo a tanto niños o jóvenes y adultos también, para que aprendan. Hay gente que ni siquiera ha escuchado de tal o tal personaje o tal evento. Yo misma, a veces hay cosas que desconocía por completo, ¿no? Y que el programa me ha ido enseñando. Y vas a continuar en el programa, ¿no es cierto? O sea, Yo voy a ya está- continuar en Sucedió en el Perú hasta que me permitan estar ahí. O sea, para mí es un lujo increíble, y compartir primero con un equipo de gente tan profesional que es la que hace el programa, compartir en segundo lugar con los invitados, que no siempre yo tengo la suerte de entrevistar, pero compartir con ellos, y por supuesto ser un vehículo para que la gente se apasione por nuestra historia y a través de ella tenga más amor por nuestro país. Claro, has hecho, por ejemplo, la historia de rock también, ¿no es cierto? He hecho la historia del rock, Yascani también. los recientes, la historia de Yochcani, que cumplió 50 años, que es un grupo cultural, el más sólido quizás que tenemos en el Perú, pero hemos hecho de todo, desde la historia del box hasta... No sé, la De historia rock de la peruano está educación. viendo, por ejemplo, ¿no? Gente La que historia- ni se acuerda, ¿no? Ahí está Yochcani, lo hemos hecho hace relativamente poco. Ahí está... físicamente, vocalmente. Ay, qué buena, y encima tiene buenas imágenes y todo. Es que también tiene Yochcani un archivo impresionante, ¿no? Bueno, Norma, pero también tú eres voz
de comerciales también has hecho. O sea, Sí, claro, hago ¿te locuciones gusta, también. te gusta Me encanta hacer la locuciones. locución comercial? Sí. ¿Doblajes has hecho? Muy poco, ¿no? Aquí todavía no se hace tanto doblaje, Pero- a pesar de que hemos sido, éramos una potencia en doblaje antes en Latinoamérica. Ojalá eso volviera como a generarse aquí. Pero sí hago locuciones, de hecho hago locuciones para varios programas de nuestra casa, TV Perú, y para cosas que sacan en redes, el programa, y hago locuciones comerciales también. Sí. ¿Te gusta sobre la voz? ¿Te Me gusta? encanta, me encanta. Doblajes te encantaría, porque además se actúa. Sí, claro Yo lo que hice sí. una vez Ujú. y me encantó. ¿Doblaje? Sí, Sí, lo hice es- para un documental de acá del canal y me encantó, porque Sí. era de una señora de una favela, nada que ver conmigo. Ajá. Pero la intensidad que le tenías que poner, yo decía, Dios mío, creo que algo, una vena artística. Sí, repente además cualquiera. se transmite muchísimo Uf. a través de la voz, ¿no? Claro. Uno puede realmente enganchar con la gente y conmoverla a través de la voz. Muy bien, Norma, vamos a hacer hay una sección que se llama Preguntas Zoom, aquí en Plano de Detalle, son con respuestas rápidas. Ya ¿verdad? como, me Ya. pone nerviosísima. Ya, uno. Soy malaza, pero bueno, dale. ¿Qué personaje histórico te gustaría conocer? Lo primero que Es- se te ocurra. Janis Joplin. Ay, lo mato. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? En realidad no era un juguete, sino más bien un interruptor para encender y apagar la luz. Esos que eran grandes. Ya. Dime, ¿y ¿cuál es tu libro favorito? El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Una virtud que te describa. Alegría de vivir. ¿Qué papel en el cine o el teatro te gustaría interpretar? Hay varios. Hay varios. Lady Macbeth, por ejemplo, viene a mi mente en este momento. Ese me gustaría interpretar. ¿Por qué? Porque me parece que es muy interesante y es un prototipo de mujer bien especial que está bastante lejos de mí. Entonces me gustaría investigarla. Y yo te agrego, ¿con qué actor te gustaría trabajar? ¿Actor, actriz? ¿Peruano? El que sea. ¿Peruano y ¿Del mundo? extranjero? Del mundo. Me gustaría trabajar con Daniel Day-Lewis. Me encantaría una película donde Daniel Day-Lewis y yo seamos amantes. Eso me encantaría hacer. Esto, claro, te gusta. ¿Y aquí en el Perú? ¿Has trabajado con casi Aquí en el todos? Perú he tenido la suerte de trabajar con casi todos los actores de mi generación, como hermana, como esposa, como amante, como todo, ¿no? Entonces hay muchos con los que siempre me fascina trabajar y volvería a trabajar feliz. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Escribir, producir y dirigir un unipersonal para el teatro y una película. O muchas. Creo que como tener el control creativo de absolutamente todas las partes de un proceso. Muy bien, Norma. Aprovechemos ya, se ha pasado rapidísimo el tiempo, Sí. para que puedas invitar al público Claro que sí. para ver la obra. Claro ¿Qué que me sí. pongo? Estamos en temporada de ¿Qué me pongo?, que es un texto peruano escrito por Mariana Silva, que tengo el placer de dirigir. El elenco es impresionante, ya solamente con ver salir a las actrices de escena ya es un lujo, porque están Ana Cecilia Nateri, Evelyn Ortiz, Montserrat Brué, Anaíde Cárdenas y Fiorella Penano. Estamos en el Teatro Pirandello, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Es una producción de los productores. Tenemos todos los protocolos de seguridad, es importante que diga esto. Tenemos todos los protocolos para que se sientan seguras y seguros de regresar al teatro y celebrar la vida a través de esta pregunta que nos hacemos todos los días, que es ¿qué me pongo? Muy bien, Norma. Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias en el programa. Que siga la suerte, sigas dirigiendo y bueno, que se pueda dar la película con Daniel del... Oh, ojalá. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el programa, Norma Martínez, y a ustedes también por seguirnos. Y pueden, por supuesto, volver a ver la entrevista en YouTube y en Facebook de TV Perú Noticias. Chao, nos vemos.